para que escuchemos la palabra de Dios. Gloria al Señor. Maravilloso el Señor. Hay gozo, hermano, al escuchar la palabra de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Maravilloso el Señor. Maravilloso. La palabra que leímos dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, bendito el Señor. ¿Cuántos están en Cristo Jesús aquí? Bendito el Señor. Amén. Maravilloso el Señor. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, bendito el Señor. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas ya han pasado. He aquí todas son hechas nuevas, bendito el Señor. Segunda de Corintios 5:17 empieza diciendo: de modo que si alguno está en Cristo, bendito el Señor, una nueva criatura es, bendito el Señor. La palabra aquí, criatura, bendito el Señor, se refiere a algo creado, bendito el Señor, a una creación, bendito es Cristo. No como algo feo, como escuchamos en alguna película, en algo, escuchamos la palabra criatura, bendito el Señor, un ser feo, un ser malvado, bendito el Señor. Pero aquí habla una criatura, bendito el Señor, o sea, una creación. Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, una nueva creación es, bendito el Señor. Y también significa lo que ha sido creado de la nada, bendito el Señor. Maravilloso es Cristo. Y cuando yo leo este versículo, bendito el Señor, no puedo evitar recordar, bendito el Señor, acerca del nuevo nacimiento, bendito es Cristo. Maravilloso el Señor. Si puede ir a Juan, al Evangelio según San Juan, bendito el Señor, capítulo 3, verso 1, bendito es Cristo poderoso. Jesús y Nicodemo, bendito el Señor. Nicodemo, bendito es Cristo, un principal entre los judíos, dice la palabra del Señor. Un principal entre los judíos, bendito el Señor, fariseo. Dice que llegó de noche donde Jesús se encontraba, bendito el Señor. Y le dijo, en el versículo 2, este vino a Jesús y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bendito el Señor, maravilloso es Cristo. Entonces estamos viendo un nuevo nacimiento, bendito es Cristo. Hemos nacido de nuevo porque estamos en Cristo Jesús, bendito el Señor. Se supone, ¿verdad?, que si nosotros estamos en Cristo Jesús, ahora somos criaturas nuevas, renovados en el poder de su palabra, renovados en el poder de su Espíritu. Bendito es Cristo poderoso, maravilloso el Señor. Amados hermanos, gloria a Cristo. Hemos nacido de nuevo, bendito el Señor. Nicodemo le pregunta: Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y Jesús le responde: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bendito el Señor. La prédica se titula Antes de Cristo, bendito el Señor. Nuestra vida antes de Jesús. Bendito el Señor. No tengo que preguntarle, no tengo que sentarme con alguno de ustedes, bendito el Señor, para saber cómo era su vida antes de Jesucristo. Porque la palabra de Dios lo dice, bendito el Señor. Busque Efesios capítulo 2, verso 2. No tengo que ponerme a platicar con ninguno de ustedes para saber cómo era su vida antes de Jesucristo. Escuchen lo que dice Efesios capítulo 2, versos 2 y 3. El verso 2 solamente, por el momento. Dice: en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, el diablo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Alguien que pueda leer el versículo 1. Efesios 2, 1. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados,
En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, dice la palabra, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, en el cual anduvieron ustedes en otro tiempo, bendito el Señor, en otro tiempo, en un pasado, bendito el Señor. Anduvimos en esos pecados, delitos, llenos de pecados y delitos, bendito el Señor, para con Dios, bendito el Señor, no aceptos, lejos de Dios, hermanos amados, bendito el Señor, poderoso es Cristo Jesús. Hermanos, la verdad que la vida antes de Jesucristo era una vida sin sentido totalmente. Mi vida antes de Jesucristo era una vida sin sentido, era una vida aburrida. Y creo que para muchos debió ser así, bendito el Señor. O quizá otros podrían pensar que antes de Jesucristo las cosas estaban mejores. Bendito el Señor que antes quizás teníamos comida en abundancia y ahora quizás tenemos escasez. Antes no teníamos ninguna enfermedad y ahora venimos a Cristo Jesús y comienzan a venir enfermedades y todo tipo de cosas. Pero eso es lo que el enemigo quiere hacernos pensar. Eso es lo que el diablo, el príncipe de la potestad de este siglo, es lo que quiere hacernos pensar, lo que quiere hacernos creer, bendito el Señor. Quiere hacernos pensar que nosotros estábamos bien antes de conocer a Jesucristo, que nosotros podemos estar mejor sin Jesús. Eso es lo que quiere hacernos pensar, lo que quiere hacernos creer Satanás, nuestro adversario. Quiere hacernos pensar, está tratando en nuestra mente, haciéndonos creer que nosotros podemos estar bien sin Jesús, que nosotros estábamos mejor sin Jesucristo. Pero eso es una mentira, porque no puede estar alguien bien alejado de Jesús. Amén. Bendito el Señor. No puede estar bien alguien fuera de Jesucristo. No puede alguien tener vida lejos de la vida que es Jesús. Bendito el Señor. Maravilloso el Señor. No puede estar alguien en luz, alejado de la luz admirable que es Cristo Jesús. Amados hermanos, bendito el Señor. Así que tenemos que decirles al diablo que no estamos dispuestos a creer su artimaña, que no estamos dispuestos a creer su mentira. Bendito el Señor. Porque ahora conocemos la verdad, amados hermanos. Bendito el Señor Jesucristo. Hermano, en todo siempre hay un antes y un después, bendito el Señor. Antes y después de una guerra, un antes y después del matrimonio, bendito el Señor. Antes y después de comer, antes de comer tenía hambre, después de comer ya no tengo hambre. Bendito el Señor, antes y un después siempre, bendito el Señor. Hermanos amados, dice la palabra del Señor, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Aquí, corriente, bendito el Señor, esa palabra se refiere a un fluido que fluye, valga la redundancia, en una dirección, bendito el Señor. Y dice la palabra del Señor que nosotros, antes de conocer a Jesucristo, estábamos siguiendo la corriente de este mundo. O sea, estábamos haciendo las cosas que menciona Gálatas 5, 19 al 21. Estábamos haciendo toda esta clase de cosas y nosotros creíamos que estaban bien porque todo el mundo las hace, hermanos amados. Bendito el Señor. Y hoy todavía estamos haciendo cosas que no son del agrado del Señor, pero como todo el mundo la hace, nosotros pensamos que está bien, bendito el Señor. Y Jesucristo dice, antes anduvieron siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Conforme quiere decir según la voluntad del diablo. O sea, antes de conocer a Jesucristo, nosotros lo único que hacíamos era la voluntad de Satanás y estábamos esclavizados a él, bendito el Señor. A él servíamos.
Y cuando nosotros comenzamos a hacer esta cosa que describe Gálatas 5:19, a las que le he puesto obras de la antigua vida, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, ira y muchas otras cosas, hermanos, que el Señor no se complace en esta clase de cosas. Bendito el Señor. Dios no se complace en ninguna de estas cosas. Son obras de la antigua vida, o sea, de la antigua vida en la carne, bendito el Señor. Pero ahora nosotros gustamos de los frutos de la nueva vida, bendito el Señor, que están en 22-23 de Gálatas 5, bendito el Señor. Ahora nosotros no andamos según lo que dice Gálatas 5, 19 al 21, sino lo que dice los versículos 22 y 23, bendito Rey de Gloria. Mas el fruto del Espíritu, nosotros andamos en estos frutos de la nueva vida, de la nueva creación. Nosotros siendo una nueva creación ahora, andamos en estas cosas, bendito el Señor. Maravilloso es Cristo. 1, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, y contra tales cosas no hay ley. Bendito el Señor. Maravilloso es Cristo. Contra tales cosas no hay castigo. Bendito Cristo. Poderoso el Señor.